Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros debemos hablar de él porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlo. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda el apologista católico Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y el día de hoy es un grato gusto, pues presentarles al apologista Antonio Ortiz en vivo, en directo desde Chiapas, México, que nos está visitando aquí en el canal. Él y yo íbamos a hacer un en vivo en TikTok, donde el hermano me había invitado hace unos días y lamentablemente pues no pude entrar al TikTok porque como yo vivo aquí en Estados Unidos, tengo que tener mínimo 1000 seguidores para poder entrar a la transmisión en vivo. Entonces, le dije al hermano que por favor, que si lo hacíamos aquí en Huella Católica. Así que es un gusto tenerte aquí. Bienvenido, hermano Antonio, apologista católico, en vivo, en directo desde México. Bienvenido a Huella Católica. Gracias, hermano Max. Bendiciones. Igual para todos los que nos están viendo en estos momentos. Es un placer para mí estar acá con usted. Como lo comentaba, yo desde hace mucho tiempo inicié con la apologética y a quienes he seguido son a ustedes, los de Huella Católica, y a otros hermanos que me han ayudado a ir conociendo un poco más acerca de lo que es nuestra Santa Madre Iglesia, que gracias a Dios el día de hoy pues ya he adquirido un poco de material, me he ido preparando poco a poco y qué bueno tener la oportunidad de poder compartir acá con usted. Gracias, hermano Max. Gracias, Huella Católica. Gracias, hermano. Precisamente sobre lo que acabas de hablar, bienvenidos a todos los hermanos que se están dando cita aquí en Huella Católica. Precisamente un día de eso subí un post en mi muro de Facebook. Voy a buscarlo, el muro, el post, porque es importante que todo católico esté informado sobre lo que la iglesia cree y sobre lo que la iglesia no cree para no dejarse engañar por los protestantes. Vamos a hablar del diezmo. ¿Qué significa el diezmo? ¿Cómo debemos entender los católicos esto? Pero quiero leer, hermano Antonio, y los hermanos que están viendo, un post que yo subí en mi Facebook, y es muy importante esto que voy a leer, porque esto está asociado con el tema que vamos a hablar. Aviso importante para mis hermanos católicos. Es importantísimo que los católicos se instruyan más, no solo bíblicamente, sino que estudien más patrística, teología, los concilios y todos los documentos de la iglesia. Los sectarios, últimamente, y cuando digo sectarios, no me refiero a los protestantes decentes, me refiero a esos sectarios que son anticatólicos, que atacan a la iglesia católica, que difaman al papa, a los sacerdotes, ese tipo de gente, yo le llamo así sectarios. Los sectarios últimamente están estudiando mucho a los padres de la iglesia y los documentos magisteriales, pero no lo hacen porque quieran aprender y conocer la verdad, sino que estudian para torcer no solo la Biblia, sino los documentos magisteriales y patrísticos, y tratar de confundir a los católicos que no están familiarizados con todas las enseñanzas del magisterio. Todo católico debe conocer lo que la iglesia enseña para no dejarse engañar por estos sectarios hijos del demonio. Digo hijos del demonio porque muchos de ellos son gente que conocen la verdad, la conocen, no es que son ignorantes, no, ellos saben la verdad, pero la tuercen, y solo un hijo del demonio hace eso, tuercen para engañar a otras personas. Yo ofrezco mi ayuda, eso yo lo dije en mi Facebook, y colaboración sobre todo a mis hermanos apologistas sobre temas doctrinales y apologéticos. Católico instruido jamás será convencido o confundido. Entonces,
temas apologéticos como el tema que vamos a tratar. Gracias, hermano Mónico, por haber puesto estas introducciones gráficas. Todo católico tiene que estar instruido sobre temas apologéticos, y el tema apologético que vamos a tratar es el diezmo. En muchas sectas protestantes, no en todas, hermano Antonio, tú y yo sabemos que piden el diezmo. Ellos le llaman el 10% de las ganancias de una persona. O sea, si una persona gana, bueno, yo vivo en Estados Unidos, vamos a suponer que una persona gana $500 por semana. ¿Cuál sería el 10% de 500? Serían 150, creo. $50. No, las matemáticas. ¿Ah? $50, creo, si no estoy mal. 50 dólares, ¿verdad? Bueno, entonces tendría que dar $50. Pero resulta que en el Antiguo Testamento, hermano, diezmo nunca se dio en dinero. Voy a leer algo acá a continuación, y después te voy a pedir, hermano Antonio, que nos hables un poco sobre lo que yo voy a leer. Dice así: en el Antiguo Testamento el diezmo consistía en la manera de sustentar la tribu israelita de Leví, que no podía poseer herencias de tierras, sino que su herencia era el 10% de lo que rindiera, lo producido por los cultivos y los ganados de todas las otras tribus de Israel. Es decir, sus ganancias eran el 10%, pues su labor era dedicarse a administrar el tabernáculo de Yahvé. El diezmo no solo era una obligación para el que lo daba, el pueblo judío, sino también para quienes tenían el deber de recibirlos y administrarlos, los ministros. Entre algunos de sus usos obligatorios era el de ayudar a las viudas, huérfanos y extranjeros. Deuteronomio capítulo 26, versículo del 12 al 13. Recibido del producto de cada año se llevaría el 10% al alfolí, y de allí comerían todos los sacerdotes y sus familias. Deuteronomio capítulo 12, versículo del 5 al 7, y capítulo 14, versículo del 22 al 29. El primer diezmo registrado en la Biblia, el Tanakh, fue dado por el patriarca Abraham, después llamado Abraham, al sacerdote Melquisedec, en acción de gratitud, en Génesis capítulo 14, versículo 20. Tiempo antes de que se instituyera el diezmo para los sacerdotes levitas, aunque no solo lo hizo una vez. Existen muchas citas que muestran que el enfoque del diezmo era agrícola y ganadero. Esto es muy importante, hermanos. Existen muchas citas bíblicas que muestran que el enfoque del diezmo era agrícola y ganadero, cultivos y animales. Nunca se dio en dinero. Por todas partes del Antiguo Testamento se hace referencia a comida para el forastero, la viuda y el huérfano. Adelante, hermano Antonio. Sí, es importante poder entender y analizar los textos bíblicos. Acabas de citar Deuteronomio 26, 12, donde se habla que el diezmo era, primeramente, vamos a ver que no es en efectivo, no es en dinero. Primer punto. Segundo, vemos que ahí se menciona también en la misma Biblia que el diezmo era para las viudas y los huérfanos y los forasteros, o sea, para la gente necesitada. Aparte de eso, vemos también que quienes daban el diezmo eran los terratenientes, y se daba a cada tercer año, ¿verdad? Entonces, yo siempre me hago esta pregunta, hermano Max, ¿en qué momento se cambió de granos básicos o de lo que la gente producía a dinero? ¿Y en qué momento se cambia también el dárselo a una sola persona, en este caso al pastor, y dejárselo de dar a la viuda, al huérfano y al forastero? O sea, es ilógico. La Biblia nos habla de que siempre el diezmo fue para los más necesitados. Y si nos vamos también al contexto del diezmo que se daba, el primer diezmo, como tú lo dices, vemos que era para la tribu que no pudo tener o no accedió a tierras. Entonces, es más que claro, es simplemente analizar los textos bíblicos. Correcto, hermano. El diezmo, tal y como hoy es enseñado por algunas sectas evangélicas, el cual consiste en exigir el 10% del salario, es antibíblico y además es un fraude. Las sectas que lo exigen tienen que recurrir a mencionar la antigua alianza para justificar el diezmo para sus pastores. Sin embargo, nosotros no somos judíos, sino cristianos. Fíjate bien, hermano Antonio, hermanos que nos están viendo. La ley de Moisés
tenía, creo que son más de 300 estatutos, ordenanzas, leyes, 395, algo así, más o menos. Estoy parafraseando más o menos la cantidad o mirando la cantidad, más o menos por ahí va. Entonces, Dios puso ciertas leyes al pueblo judío porque no quería que el pueblo judío se mezclara con las costumbres de otros pueblos paganos. Por ejemplo, por eso Dios prohibió comer ciertos animales, comer carne de cerdo, al igual que otros animales, estaba prohibido no porque la carne en sí fuera mala, sino porque Dios quería que el pueblo judío tuviera una identidad que se separara, se distinguiera de los otros pueblos, porque los otros pueblos tenían ciertas costumbres de comer estas carnes, que no tiene nada de malo, pero Dios quería que su pueblo se distinguiera de otros pueblos, y por eso Dios puso ciertas leyes que tenían que seguir los judíos, y entre ellas era, por ejemplo, abstenerse de ciertas cosas, pero también hacer ciertos rituales, ciertas cosas que tenían que hacer los judíos. Y entre esas obligaciones, cuando el pueblo judío fue, digamos, estaba compuesto de 12 tribus, que eran los descendientes de Abraham, de José. Entonces, una de esas tribus era la tribu levita que no había recibido tierras. Entonces, como no habían recibido tierras, entonces Dios ordena a las 11 tribus de Israel, las otras 11, que de los cultivos de la tierra separaran el 10% del ganado y el 10% de los frutos de la tierra y lo llevaran al alfolí. El alfolí era una como especie como de tienda de campaña donde se guardaba el 10% de eso, y de ahí tenían que comer los levitas, que eran la tribu sacerdotal, los encargados de los oficios religiosos, tenían que comer ellos y sus hijos, y también era para los extranjeros. Entonces, ¿qué pasa? La ley del diezmo formaba parte de la ley de Moisés, y la ley de Moisés es una ley que cuando llega Cristo, la ley de Moisés, toda la ley se cumple en Cristo. Cuando viene Cristo, Cristo nos dice que nosotros no estamos obligados a cumplir la ley, refiriéndose a la ley de Moisés, refiriéndose a esas normas específicas que Dios le había dado al pueblo judío, porque ahora nosotros los cristianos vivimos bajo la nueva ley, bajo la nueva alianza, las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con estos estafadores, ladrones, sinvergüenzas? De pastores que cobran por el diezmo. Ellos citan, por ejemplo, el libro de Malaquías, capítulo 4, y dice, pero vea, es obligación del diezmo. Dios dice, ustedes me están robando en mis diezmos. Entonces, la persona ignorante que no entiende, no sabe de Biblia, va a decir, oh, sí es cierto, y si yo no doy el diezmo al pastor, le estoy robando a Dios, porque ahí Malaquías dice eso. Entonces viene el bruto, el tonto, y saca su billetera y le da el ladrón sin vergüenza, estafador. Por ignorante, porque no estudian la Biblia esta gente. Si estudian la palabra, ellos se dieran cuenta. Un momento. Sí, aquí dice, Dios dice que ustedes me han robado mis diezmos, pero un momento. ¿A quién Dios le está diciendo eso? ¿A quiénes? ¿Y por qué? Oh, se lo está diciendo a judíos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le estaba diciendo? Oh, porque era obligatorio que se diera el diezmo para mantener la tribu de Leví. Pero las tribus de Israel ya no existen. Yo soy cristiano, no soy judío. Porque si tuviera que cumplir, como dice San Pablo, hermano Antonio, hermanos que nos están viendo, si nosotros pretendemos ser justificados cumpliendo la ley, entonces de nada nos serviría ser cristianos. Estamos sujetos bajo la enseñanza de Cristo. Entonces, los protestantes, los pastores protestantes cobran diezmo, tuercen las cosas. Entonces, el 10% ya es dinero. O sea, porque si ellos van a seguir al pie de la letra lo que dice la Biblia, entonces, ¿por qué no dicen a sus feligreses? No, tráiganme vacas, tráiganme animales, ustedes que tienen ganado, traigan fruto de la tierra. A ustedes no les interesa eso, les interesa el billete. ¿Sí o no, hermano Antonio? Exactamente, y yo creo que no es tanto el poder decir que la gente dé, el problema es a quién le dan, porque yo les he dicho en muchas ocasiones, allá afuera hay gente que en verdad necesita. Por ejemplo, yo acá donde vivo, en Chiapas, hay mucho migrante, ¿verdad? Gente que también necesita demasiado, y que ese 10% que tú le vas a dar a tu pastor sería de más utilidad el poder dárselo a estas personas que en realidad lo necesitan. Sí. ¿Qué pasa? Es que el pastor después anda con su camioneta del año, anda con buena casa, anda
sus hijos estudiando en las mejores universidades. Y el que da el diezmo, hermano Max, ¿cómo anda? El que da el diezmo, ¿cómo anda realmente? Entonces, hasta te quedan sin comer para darle a esos sinvergüenzas. Así es. Bueno, Entonces, y también tuercen, hermano Max, hay que tomar en cuenta que también ellos tuercen el texto de Mateo en su capítulo 23, versículo 23. Lo tuercen porque ahí, si leemos Mateo 23, 23, es importante el poder entender. Y lo voy a hacer de acá. Vamos a leerlo. Sí, sí, por favor. Y el hermano Antonio nos va a dar una explicación sobre eso para los hermanos. Bueno, precisamente hablando de los hermanos que nos están viendo, quiero mandar, mientras el hermano busca el texto, quiero mandar un grato saludo a los que se están conectando a esta transmisión en vivo y en directo desde Chiapas, México, y desde la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. La hermana Clara Sánchez, bienvenida. Isabel Félix. También están Jóvenes Santos. También está Miguel está aquí con nosotros. Santos Álvarez. ¿Quién más tenemos por acá? Sergio Cobian, que también nos sigue mucho, nos sigue al canal. Y aquí se están sumando todos a esta transmisión en vivo. Y Isabel Félix también le acaba de saludar. Bueno, sí, adelante, hermano. Así es. Bueno, voy a citar Mateo en su capítulo 23, versículo 23, y dice lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Entonces ellos malcitan este texto para decir que Jesús aquí invita a que se cumpla lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero no hay que descuidar aquello. ¿De qué se está refiriendo según ellos? Del diezmo, y está bien, estoy de acuerdo. Pero tenemos que analizar el texto bíblico desde el inicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Si le ponemos la lupa ahí, hermano Max, nos damos cuenta que le está hablando a quiénes, a los escribas y a los fariseos. Ellos sí estaban obligados a pagar el diezmo. Pacatazo, ahí ya no hay ni cómo. O sea, es simplemente cuestión de analizar, hermanos, que nos están viendo, de que este texto bíblico Jesús le está hablando a los escribas y a los fariseos. No les está hablando no nos está hablando a nosotros los cristianos. Ellos sí estaban obligados a pagar el diezmo. Entonces, simplemente es cuestión de estar analizando y de abrir los ojos, no dejarnos engañar, porque es injusto que de verdad estas personas, yo les llamo comerciantes de la religión. Mercaderes de la fe. O mercaderes de la fe. ¿Por qué? Porque se dedican a eso, a vivir triste y lamentablemente de los ignorantes. Adelante, hermano Max. Sí. Voy a leer algo acá, hermano, para que tú nos comentes. Muchos falsos pastores hacen creer a sus seguidores que se condenarán si no cumplen con el supuesto mandato de diezmar. Esta manipulación psicológica es usada para estafar a los miembros de la secta, haciéndoles sentir culpables y con cargo de conciencia de que si no dan el 10%, se irán al infierno. A estas personas engañadas se les hace creer que si no dan dinero, le están robando a Dios, pero los únicos que están robando son los pastores estafadores que sostienen esta mentira y falsa doctrina con la intención de lucrar y hacer negocio usando la palabra de Dios. ¿Qué piensas, hermano, sobre esto? Yo te respondería ese texto bíblico con Deuteronomios en su capítulo 26, versículo 12, que primeramente, lo voy a leer, hermano, porque es importante también que lo leamos, para que podamos entender lo que me acabas de citar. Deuteronomios 4:26. Lo que tú me estás comentando, ellos citan lo que es Malaquías para poder decir que la gente le está robando a Dios. Entonces, Malaquías 3, del 8 al 10 citan ellos. Ajá, Malaquías 3, del 8 al 10. Entonces, ahorita voy a leer lo que es Deuteronomios. Vamos a ver acá, Deuteronomios. Apunten esas citas bíblicas que el hermano Antonio le está dando, es muy importante, queridos hermanos. Deuteronomios en su capítulo 26,
Deuteronomio versículo 26, 12. versículo 12. Deuteronomio 26. Apunten, queridos hermanos, ahorita que mi hermano Antonio le está dando. 26 en su versículo 12. Bueno, dice, el tercer año, o sea, cada 3 años, el año del diezmo, ¿verdad? Cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha, ojo, nos está hablando de la cosecha, y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano. Ojo, hermanos, aquí nos está diciendo para quiénes era el diezmo. Vuelvo y repito. Ahí no dice pastor evangélico, ni pastor protestante, no, ni evangelista. No. Déjeme echar otra revisadita, hermano Max, a ver si por casualidad por acá lo encuentro. A ver. Sí, cuando hermano, hayas acabado de apartar el diezmo de tu cosecha, ojo, de tu cosecha, se lo hayas dado. ¿A quién? Al levita, al forastero, a la viuda, al huérfano, para que coman de ello en tus ciudades hasta saciarse. Entonces, el diezmo no era para el pastor. Les están robando, hermanos protestantes. De verdad, se los digo así, con el corazón en la mano. Te comento, hermano Max, mi papá se preparó para ser pastor protestante. Nosotros venimos de familia protestante. Mi mamá fue protestante de Hueso Colorado, así. Entonces, qué triste el poder darse cuenta cuando realmente abres la Biblia y la lees, pidiéndole a Dios que te dé esa humildad para poder entender las cosas. Entonces abres los ojos y te das cuenta de esto. El diezmo siempre fue para los más necesitados, pero salieron estos mercaderes del evangelio y le cambiaron todo, hermano. Y a través de eso le han robado a tanta gente, a tanta gente. Yo he visto personas conozco personas que a veces están tan preocupados por llevar el diezmo que ellos a veces dejan de comer o de comprar algo. Eso es una tristeza. De eso es que estamos en contra, hermano Max. De eso es que estamos en contra. Así es, hermano, y tú prácticamente tu familia y tú, digamos que tú te criaste en el protestantismo, prácticamente. No. O tu mamá fue la que o tu papá. Mi mamá y mi papá, mi mamá creció en el protestantismo. ¿O fue tu mamá? Mi papá inició en la iglesia católica. Él lo bautizaron de pequeño y todo, de familia católica. Porque es por tu papá, entonces tú estás en la iglesia. Pero el amor a mi mamá hizo que mi papá se fuera prácticamente a la iglesia protestante. Y no tanto el amor, sino los enredos de los pastores que lo empezaron a terapiar. ¿Ya sabes cómo es eso? Y se hace él protestante. Y no solo eso, él estudió en el seminario para poder ser pastor protestante. Pero te cuento algo, hermano Max, y es increíble. Sí. Gracias a un tío apologista, un tío de esos apologistas de Hueso Colorado, que me regaló esta primera Biblia, y se lo comparto, hermanitos, aprovechando, que gracias a él me regaló esta primera Biblia. ¿Biblia latinoamericana? Latinoamericana. Y él tuvo un debate de aproximadamente 24 horas con mi papá, en el cual fueron suficientes para abrirle los ojos a mi papá y demostrarle que él realmente estaba equivocado. A los pocos días, él iba a iniciar con su ministerio de pastorado, así como le llaman ellos. Pero mi tío le abrió los ojos y gracias a eso, nosotros estamos dentro de la Iglesia Católica. Aplauso para tu papi. Aplauso, gloria a Dios. Gracias, Señor. El Señor utilizó nuestro Dios usó a ese Señor para sacar a tu papá de esa secta. Así es, hermano. Gracias a Dios. Y llegó un pseudo pastor. Yo tenía como unos 12 años, tal vez, ahí al pueblo donde mi papá vive. Y llegó a hablar tantas cosas malas de nuestra Madre María, que a mí me tocó, hermano Max, tantito haciendo un paréntesis en el tema que estamos hablando, y yo me fui a debatir con ese señor.
sin conocer nada de Biblia. Pero yo le fui a preguntar que por qué él hablaba tantas cosas malas de María. Y al final él me dijo, estaban transmitiendo en una radio, apagaron todo. Como que ellos no tuvieran madre, ¿verdad? Como si no hubieran tenido una madre. Exacto. Yo le dije al Señor, oiga, pero si usted viene de una mujer, ¿por qué habla tan mal de María? Entonces él se decía llamar ex sacerdote, y se llama Apolinar, es de Colombia, por allá de estar. Y si ve este video, Apolinar, te estoy esperando, porque ahora sí quiero debatir contigo. Ahora sí, en estas condiciones, quiero debatir contigo. Entonces, hermano, me dio una paliza, ¿verdad? Porque yo no sabía de Biblia. Una paliza equivocada, porque él estaba citando textos que hoy me doy cuenta que estaban sacados de contexto. Y por eso me gustaría poder debatir con esta persona. Y gracias a eso, yo inicié el camino de la apologética. Y hermano, gracias a eso... Si te tomas con ese sectario, invítalo a debatir y te invito a Huella Católica, que lo hagas en Huella Católica, yo te modero. Por supuesto que sí, mi hermano. Todavía estoy en eso y sé que tal vez algún día nos vamos a encontrar con este señor. Y gracias a eso, hermano, yo inicié en este camino de la apologética. Me fui con mi tío y le digo, tío, yo quiero empezar a estudiar la Biblia. Y él me dijo, por supuesto que sí, ten esta Biblia. Y aquí está. Ya está muy viejita, hermano, pero es una de las Biblias que más aprecio porque aquí es donde yo inicié este camino de la apologética. Hermanos, y hablando precisamente del hermano apologista católico Antonio Ortiz, él tiene su canal de TikTok, así que entren, mándenle solicitud, inscríbanse en el canal del hermano. Él está haciendo apologética en TikTok. Yo no puedo hacerlo en TikTok todavía, aunque tengo mi canal de TikTok, pero no puedo hacerlo porque no yo creo que apenas, como lo abrí hace poquito, apenas creo que tengo 30 suscriptores, no sé cuánto tengo que tener, creo que 1000 para arriba para poder hacer una transmisión en vivo. Pero por favor, pues, hermano Antonio, por favor, suscríbanse. Mándenles su invitación, síganlo y suscríbanse al canal de él. Hermano, ¿qué nos puedes decir sobre esto que voy a leer yo? En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles nunca enseñaron que se debe dar diezmos, sino ayuda y colectas voluntarias, según la capacidad de cada uno. Por ejemplo, Lucas 10, del 3 al 7, Primera de Corintios 16, del 1 al 4, y Primera de Timoteo del 5 al 18. El diezmo, comida y animales, era una ley para los judíos en el Antiguo Testamento y solo para ellos. De hecho, los actuales rabinos judíos no diezman porque conocen la ley y saben que el diezmo en especie era solo para los levitas, uno de los mandamientos de la ley de Moisés, pero ya no estamos sujetos a esa ley porque ahora vivimos bajo la nueva alianza. Adelante, hermano. Pues yo lo que te puedo decir, hermano, es de que efectivamente no hay un solo texto bíblico en el Nuevo Testamento donde se pueda mostrar, donde se pueda argumentar que el diezmo esté todavía vigente. No existe. Vuelvo y repito, malcitan, sacan de contexto Mateo 23, 23. Pero aquí el hermano Max acaba de dar varias citas que sería bueno que hermanos que están ahí vayan anotando. ¿Por qué? Porque es importante. Sí, Lucas capítulo 10, versículo del 3 al 7. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4, y Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Acá en esos textos podemos darnos cuenta de que en ninguna parte se habla ya del diezmo. El diezmo se queda con la ley antigua. El diezmo era para los judíos, no para nosotros los cristianos. ¿Cómo debemos hacer ahora, hermano Max, para poder, vamos a decir así, apoyar a nuestros sacerdotes, para apoyar a nuestras parroquias, porque ahí se compra los enseres que se utilizan, muchas cosas, hay muchos gastos también, cómo lo manejaban los primeros cristianos, porque eso es importante saber, que la iglesia ya no, la iglesia no cobró el diezmo. Hay un documento por ahí que andan malcitando los herejes, los separatistas, hermano Max, malinterpretando, diciendo que la iglesia en su momento cobró el diezmo o impuso eso de cobrar el diezmo, pero pues sacan de contexto. Ahora, aquí lo más importante es esto, saber cómo es que la iglesia se sostiene, hermano Max. Eso lo vamos a
a saber en un segundito, hermanito, vamos a hablar sobre cómo la iglesia se sostiene, pero antes de eso, hermanito, que es muy importante, gracias por me has recordado sobre esto, para que los hermanos sepan que el diezmo era una doctrina, una enseñanza de la ley de Moisés, y los católicos no estamos obligados a pagar diezmos. Después vamos a hablar más adelante sobre cuando los protestantes, muchos sectarios han dicho de que la iglesia pedía diezmos. Vamos a hablar sobre eso también. Vamos a hablar sobre eso, muy importante, y sobre lo que dijo el hermano Antonio. Pero repito, quiero decirles que el enseñar el diezmo como una doctrina, eso era parte de la ley de Moisés, y yo no estábamos sujetos bajo la ley. Te voy a dar un ejemplo. El diezmo, Deuteronomio 14, del 22 al 23. Cada año sin falta deberán ustedes apartar la 10ª parte de todo el grano de la cosecha, de esa 10ª parte de trigo, de vino y aceite, de todas las primicias, y de sus vacas y ovejas comerán ustedes delante del Señor su Dios. ¿Y qué es lo que nos dice 1 Corintios 16, del 1 al 4? En cuanto a la colecta, ya no se habla de diezmos, en cuanto a la colecta para los del pueblo santo, háganla según las instrucciones que di a las iglesias en la provincia de Galacia. ¿Se dan cuenta? Ya ahí, ya en el Nuevo Testamento ya se habla de colectas. Sacrificio de animales era parte de la ley de Moisés. Levítico 1, del 4 al 5. Poniendo la mano sobre la cabeza del animal, así el animal le será aceptado para obtener el perdón de sus pecados. Degollará el toro en presencia del Señor. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y después rociarán con ella los costados del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. Pero ya no estamos sujetos bajo la ley de Moisés, que es lo que nos dice Hebreos, Hebreos 10, del 13 al 4, sobre los sacrificios animales. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacernos recordar sus pecados cada año, pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. O sea, sí podía quitarlos en el Antiguo Testamento cuando era una ley, pero ahora, como ya no estamos sujetos a esa ley del Levítico, ya ahora es inútil hacer ese tipo de sacrificios. Otra prueba de que ya no vivimos bajo la ley de Moisés es, por ejemplo, la circuncisión. ¿Qué nos dice Génesis 17, del 10 al 14? Génesis 17, del 10 al 14. Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos sus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. ¿Y qué nos dice Gálatas, del capítulo 5, versículo del 2 al 6, sobre la circuncisión? Escúchenme, yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. ¿Qué significa esto? ¿El Nuevo Testamento está contradiciendo el Antiguo? No, no está contradiciendo, sino que eso significa que estas leyes están vigentes, pero para los judíos, no para nosotros, no para los judíos convertidos al cristianismo o los gentiles convertidos al cristianismo. Los juramentos, Números capítulo 30, versículo del 1 al 2. Moisés dijo a los jefes de las tribus de Israel: el Señor ha ordenado que cuando una persona le haga una promesa o se comprometa formalmente con juramento, deberá cumplir su palabra y hacer todo lo que haya prometido. ¿Y qué nos dice Mateo capítulo 5, versículo del 33 al 37 sobre juramentos? También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo simplemente: no juren por nada. ¿Se da cuenta? Y otra más, hermano. Devolver daño por daño. Levítico capítulo 24, versículo del 19 al 20 dice: el que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. Levítico 24, del 19 al 20. Eso era una ley puesta por el mismo Dios, que Dios se le dio a Moisés. Pero ya no estamos sujetos bajo esa ley, porque Mateo 5, del 38 al 41 dice: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Y pasa lo mismo con el diezmo, hermano. Entonces, hice todas estas lecturas, estos temas de los juramentos, del diezmo, del hacer daño, de la circuncisión, y puse los textos del Nuevo Testamento no para dar a entender que hay una contradicción, sino que
para mostrar de que estas leyes estaban vigentes para los judíos, pero ahora, como vimos bajo la gracia, ya no estamos vigentes bajo esas leyes, y el diezmo era parte de esas leyes. Adelante, hermano. Así es, también lo del día sábado también queda, también se puede incluir ahí, hermano, dentro de lo que existía antes, y ahora, si nos damos cuenta, ya la Biblia nos viene a hablar del primer día de la semana. Entonces es importante eso. Entonces también está este texto bíblico, hermano, Hechos, en su, a ver, te lo voy a citar ahorita para que lo vayan anotando los hermanos también. Saludos a la hermana Ana Casabón, que nos está viendo, una fiel seguidora de Huella Católica. Besos y abrazos allá en Argentina, hermana Ana María. Hermana Jacqueline Santayo, Isabel Félix, Timoteo, Isabel Miguel. Bueno, están sumando más hermanos a la transmisión. Sí, adelante, hermano. Sí, Hechos en su capítulo 2, versículos 44 y 45, hermano Max, dice lo siguiente: todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Aquí, ojo, ¿por qué cito este texto bíblico, hermano? Porque también lo utilizan los protestantes para decir que aquí se utiliza el dinero, se venden las propiedades y se utiliza el dinero para dárselo al pastor. No, pero ellos así tratan de darlo a entender. Ojo con el texto bíblico. De todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. O sea, para el pobre, siempre, según la necesidad de cada uno. Entonces tenemos que entender los textos bíblicos para no sacarlos de contexto. Lo cito porque con esto a mí el otro día igual me dijeron, no, pero es que mira, los discípulos vendían sus bienes y ese dinero se lo daban al pastor. No dice el pastor, hermano. Se lo daban aquí según la necesidad de cada uno. Simple y sencillamente. Adelante, hermano Max. Bueno, gracias. El hermano Antonio nos habló hace un ratito de, por ejemplo, cuando los protestantes o algunos sectarios critican a la Iglesia Católica diciendo, bueno, ustedes no cobrarán diezmos, pero ustedes cobran por bautizos, en la misa se pide dinero, cuando se casa una pareja, hay un matrimonio, le cobran cierto dinero por casamiento, funerales, bautizos, bodas, esto y aquello, ya ven, ustedes también cobran. Entonces, ¿qué le podemos decir a esos protestantes, a estos sectarios que dicen eso? La iglesia no le está poniendo precio a los bautismos, ni a las bodas o funerales cuando pide dinero. ¿Sabe por qué no le está poniendo precio? ¿Quiere que le diga qué hace la Iglesia Católica con ese dinero que la Iglesia colecta de las misas y todo eso, los bautismos y del casamiento, cuando una persona tiene que dar un dinero? ¿Quieren que le diga qué hace la Iglesia Católica con ese dinero? Y esto va dirigido especialmente para los protestantes, para esos mentirosos que dicen que la iglesia se enriquece porque por los sacramentos cobran por todo. Pero le voy a decir qué hace la Iglesia Católica con ese dinero. Se lo voy a decir en estos momentos, qué hace con todo ese dinero. La Iglesia Católica en África sostiene en este continente 12.496 escuelas maternas, 33.263 escuelas primarias, para allá va el dinero, 9.838 escuelas secundarias, 1.074 hospitales, 5.373 dispensarios, 186 leprosorías, 753 casas para ancianos, enfermos, crónicos, minusválidos, 979 orfanatos, 1.997 jardines de infancia, 1.590 consultorios matrimoniales, 2.947 centros de educación o reeducación, 1.279 otras instituciones. La Iglesia Católica en América, ¿qué hace con el dinero de que la Iglesia pide cuando hay bautismos, cuando hay bodas, la colecta de la limosna todos los domingos? ¿Qué hace la Iglesia con ese dinero? Eso hace la Iglesia con este dinero. En América, en este continente, la Iglesia Católica sostiene en este continente, en América, 15.788 escuelas maternas, 92.562 escuelas primarias, 11.053 escuelas secundarias,
1.069 hospitales, 3.839 casas para ancianos, enfermos crónicos y también minusválidos, 2.463 orfanatos, 3.715 jardines infantiles, 4.827 consultorios matrimoniales, 13.652 centros de educación o reeducación, 4.239 otras instituciones, y así en África y en Oceanía. Entonces, ¿qué pasa? Todo es el dinero que la iglesia colecta, todo ese dinero. Debemos de recordar que la iglesia, cada ciudad tiene sus dioses. ¿Qué es una diócesis? Una diócesis es un conjunto de parroquias. Y esa también la arquidiócesis. La arquidiócesis es un conjunto de diócesis, que a su vez cada diócesis tiene su parroquia. Entonces, los sacerdotes, los presbíteros de cada parroquia perteneciente a una diócesis específica juntan una parte de ese dinero que se colecta de la semana o del mes, y una parte la usan porque la iglesia también tiene que pagar, por ejemplo, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua. El gobierno no le regala a la iglesia esa cosa. La iglesia, la iglesia tiene sus secretarias. Esas secretarias tienen que darle a comer a sus hijos, tienen un matrimonio y hay que pagarles a la secretaria. ¿Qué secretaria? Secretaria para que apunten los niños que se van a inscribir en los diferentes, para primera comunión, para bautismo. La secretaria se le debe de pagar, y con ese dinero la secretaria mantiene su propia familia. Entonces se tiene que, ¿de dónde sale la iglesia ese dinero? ¿Para qué lo usa? Para diferentes necesidades, arreglos de la iglesia. Pero parte de ese dinero el presbítero lo manda a la diócesis, o sea, al obispo de la diócesis. Entonces todos esos presbíteros, gran parte de ese dinero lo mandan a la diócesis. Entonces todas las diócesis juntan ese dinero y lo mandan al Vaticano. ¿Y qué es lo que hace el Vaticano con ese dinero, que son cientos de millones de dólares? ¿Qué es lo que hace con ese dinero? Esto es lo que hace con todo ese dinero, mandarlo a todos estos lugares. No hay ningún sectario mentiroso, hijo del diablo, que dicen que el Papa es rico, el Papa es multimillonario, vive en un palacio. Sí, el Vaticano es un palacio, pero el Vaticano no le pertenece al Papa, así como el presidente de Estados Unidos vive en un palacio. La Casa Blanca es un palacio, pero la Casa Blanca es patrimonio de Estados Unidos, no le pertenece a ningún presidente. Cuando el presidente se vaya o se muera, pues ahí va el próximo presidente. Cuando el Papa Francisco muera, vendrá otro Papa, y cuando ese otro Papa muera, vendrá otro Papa. No le pertenece a ningún Papa, es patrimonio de la humanidad, de la Iglesia, el Vaticano. El Papa no tiene cuentas millonarias. Si el Papa fuera rico, millonario, qué raro, ¿por qué no le han encontrado cuentas bancarias? Es imposible, pueden aprender a ser millonaria, multimillonaria, y pone su dinero en un país, en un banco. Ya se lo hubieran encontrado los enemigos de la iglesia. Encontramos cuentas multimillonarias del Papa Francisco en Argentina, en Suiza. La iglesia que hace con el dinero se enriquece, los obispos son millonarios. ¿Dónde están las cuentas bancarias millonarias de los obispos? ¿Qué hace la iglesia con esos millones de dólares que se colectan en todas las parroquias del mundo y es mandado al Vaticano, al Banco del Vaticano? La iglesia lo distribuye para mandarlo a todos los continentes, a todas estas necesidades, algo que no hacen los sinvergüenzas, ladrones, vividores de los pastores, que lo que hacen es enriquecerse. Que un pastor aquí en Estados Unidos, multimillonario, pidió a sus seguidores 20 millones de dólares para comprar una avioneta, y él dice que Dios, Jesucristo, le dijo que tenía que comprar una avioneta porque él necesitaba que él fuera al mundo a evangelizar. Jesucristo le dijo en sueños. Y los brutos, los brutos tontos, son ecos, le digo en Costa Rica, tontos, brutos, ahí van soltando los brutos el dinero. 20 millones de dólares, una avioneta. La gente está, perdón la expresión, la gente está estúpida, está tonta, está loca. ¿Por qué no le mandan ese dinero a la gente de África que están muriéndose de hambre? Lo mandan a este vividor que tiene sus dos piernas. Mira, por mi casa hace unos años, yo conocí a un señor mayor, yo creo que ya debe haber muerto. El señor le faltaba una pierna, y él andaba con muletas, y él barría el edificio, él lo contrataban para barrer, le faltaba una pierna, con una sola pierna y con sus muletas, las escobas, no sé cómo hacía él para poner las escobas, se la ponía, no sé cómo se la acomodaba acá, y barría. Y esos pastores con sus dos piernas, vagos o holgazanes, quieren que la gente los mantenga. Ahora, los protestantes podrán decir, ay, pero los sacerdotes son iguales porque los sacerdotes los mantienen. Pero les voy a decir una cosa, los sacerdotes son ministros de Dios, los pastores son autonombrados pastores, a ellos nadie los nombró pastores, son sinvergüenzas que se autonombran ministros de Dios para que la gente les dé dinero.
Qué bueno fuera si ese dinero del diezmo ellos lo mandaran a la gente, lo mandaran a estos lugares. Qué bueno que fuera, que lo mandaran a estos lugares. Pero no, ese dinero va para las cuentas bancarias. En cambio, sí, la Iglesia Católica cobra por los bautismos, matrimonios, es cierto, todo eso. Pero, ¿dónde va ese dinero? ¿El gobierno de los países en el mundo mantienen esas instituciones? No, la Iglesia. ¿De dónde la Iglesia Católica saca tanto dinero? Millones de dólares que hay en el Banco Vaticano, sí hay millones, pero ¿de dónde lo sacan? De todos los países que lo mandan al Vaticano. ¿Y qué se le hace con ese dinero? Esto, mantener todas esas instituciones, todo esto. Y en esas instituciones hay empleados que trabajan, que se les tiene que pagar porque tienen que mantener a sus familias. Eso hace la Iglesia con ese dinero. Adelante, hermano. Así es, hermano. Pues es importante conocer todo lo que acabas de citar, porque pues es la realidad. O sea, qué bueno fuera que los pastores como el famoso Cash Luna de verdad ayudaran y lo hiciera como lo hace la Iglesia Católica. Algo importante también, hermano Max, yo comento, cuando yo me casé, a mi esposa le hicieron, hay cuenta que se bautizó, porque ella también era protestante, la bautizaron, primera comunión y confirmación, si no estoy mal, todo, y luego nos casamos. A nosotros nos pasaron un sobrecito y fue lo que naciera de nuestro corazón, una ofrenda voluntaria. Y el sacerdote nos dijo, si no tienes la posibilidad, si no puedes dar nada, no te preocupes, de todos modos yo te caso. De todos modos, porque eso es voluntario, hermano Max. Aquí hay algo importante y con esto voy a citar este texto bíblico también, 2 Corintios 9:7, que dice lo siguiente, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermano Max, yo creo que también dentro de nuestra iglesia existe un problema, y es que yo he estado en muchas misas donde a mí me sorprende mucho el cómo duele dar, cómo duele ofrendar, y damos no lo que duele en sí porque que sea una cantidad realmente, no, en donde todos dan un pesito. Acá en México, 5 pesos. O sea, ¿qué compras con 5 pesos en México si una torta actualmente vale 35 pesos? Entonces, yo digo, si nos fuéramos a la realidad, lo que dice el texto bíblico, que cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza, dice hermano Max. Entonces es importante que también en la Iglesia Católica yo pienso, y si estoy mal, corríjame, que también tenemos ese detalle, que debemos de dar un poquito más, porque de lo que damos es como la Iglesia puede también ayudar a nivel internacional, pero muchas veces nos cuesta. Y ese detalle también yo lo veo dentro de nuestra Iglesia, que la gente es muy, muy dura de corazón para poder ofrendar. Tacaña. Es muy tacaña. En realidad, entonces, ese es un detalle que yo veo dentro de la iglesia y que deberíamos de ser más generosos, hermanos. Es lo que yo pienso. Hermano, tú nos habías platicado, porque es algo que también los protestantes estarán diciendo. ¿Por qué no hablan del diezmo que cobraba la iglesia? Vamos a hablar sobre eso, porque aquí vamos a hablar de todo, de todo. Me habías platicado tú de que, no sé, unos protestantes ahí por ahí, que andan ahí torciendo las cosas, hablando de que la iglesia cobró diezmos, y ve, y ustedes tanto que critican. Voy a hablar un poquito sobre eso, hermanito. Podemos hablar un poco ahora de ese tema. Pues soy muy honesto, a mí me mandaron un documento, ¿no? Uno de estos sectarios, en un video que yo hice acerca del diezmo, me citó un documento de la iglesia, donde la iglesia, según ellos, también cobró el diezmo. Entonces yo estuve investigando, hermano, acerca de esto, porque pues es importante conocer, y yo lo que encontré fue que la iglesia lo manejó como algo simbólico. No sé si esté mal en estos momentos. Entonces, no encontré, y yo hasta el día de hoy, siendo católico, yo no he pagado el diezmo jamás, hermano. He ofrendado. Eso es lo que yo podría decirle así brevemente. Estuve investigando ese documento, ahorita no lo tengo acá a la mano porque lo tengo acá en el teléfono donde estoy ahorita transmitiendo,
Entonces, el documento, según decía, que el que no diezmaba sería, ¿cómo decía la palabra? Es anatema, algo así, no recuerdo muy bien, hermano. Excomulgado, anatema, sí. Excomulgado, anatema, exactamente. Eso es lo que estaba viendo del documento entonces, pero estuve investigando más a fondo y yo vi que la iglesia lo utilizó, no sé si esté mal, como algo meramente simbólico. Sí, vamos a hablar precisamente, gracias hermano Antonio, vamos a hablar precisamente sobre este documento. Eso está en el Concilio de Trento, en el decreto sobre la reforma, capítulo 12. Voy a leerlo íntegramente, todo el documento. Voy a leerlo todo y quiero que los hermanos que estén viendo pongan mucho énfasis. Lo voy a leer todo, pero quiero que pongan énfasis sobre todo en el principio de lo que yo voy a leer, sobre todo el principio, pero todo, pongan atención a todo, pero sobre todo en el principio. Escuchen. Concilio de Trento, de año 1545 al 1563, decreto sobre la reforma, capítulo 12, dice: los diezmos se deben pagar enteramente y excomulgar los que hurtan o impiden, socorros piadosos que se deben proporcionar a los curas de las iglesias muy pobres. No se deben tolerar las personas que, valiéndose de varios artificios, pretenden quitar los diezmos que caen a favor de las iglesias, ni los que temerariamente se apoderan y aprovechan de los que otros deban pagar, pues la paga de los diezmos es debida a Dios, y usurpan los bienes ajenos cuantos no quieren pagarlos o impiden que otros los paguen. Manda pues este santo concilio a todas las personas de cualquier grado y condición a quienes toca pagar diezmos, que a quienes toca, voy a hacer énfasis en eso, a quienes toca pagar diezmos, que en lo sucesivo paguen enteramente los que de derecho deban a la catedral o a cualesquiera otras iglesias o personas o a quienes legítimamente pertenecen. Las personas que o los quitan o los impiden, excomúlguense y no alcancen la absolución de este delito, a no seguirse la restitución completa. Exhorta además a todos y a cada uno de los fieles, por la caridad cristiana y por la debida obligación que tienen a sus pastores, tengan a bien socorrer con libertad de los bienes que Dios les ha concedido, a gloria del mismo Dios, y por mantener la dignidad de los pastores que velan en su beneficio, a los obispos y párrocos que gobiernan iglesias muy pobres. Ahora bien, los sectarios dirán: pero miren, está Antonio Max, ahí está, ustedes cobraban diezmos y nos critican a nosotros, ¿se dan cuenta ustedes mismos? Pero un momento, le digo a los protestantes, a los sectarios, un momento. Si ustedes pusieron mucha atención, por eso yo le dije, voy a leer el documento íntegramente. No leí una parte para que después un protestante que está viendo el video diga: a ver, Max, solo leyó un partecito, ¿por qué no leí todo? No, lo leí todo, lo que habla sobre eso. Es más, está en el Concilio de Trento, decreto sobre la reforma, capítulo 12. Si ponen mucha atención, voy a leer el principio nuevamente. Los diezmos se deben pagar enteramente y excomulgar los que hurtan o impiden, socorros piadosos que se deben proporcionar a los curas de iglesias muy pobres. Eso es sobre todo, quería que hiciéramos énfasis en esto. ¿Qué pasa? La Iglesia Católica, como un asunto pastoral, no doctrinal ni teológico, pastoral, la Iglesia Católica sí pidió diezmos, pero por razones pastorales, no doctrinales, no por las razones que los protestantes los piden. Los protestantes piden el 10% del dinero para mantener a los vagos pastores, que se nombran pastores. La razón por la que la Iglesia pidió esto, aquí lo dice: por ayudar, deben proporcionar a los curas de iglesias muy pobres, porque en ese tiempo, en el Concilio de Trento, pues la gente era más pobre de lo que es ahora. Habían parroquias muy pobres que no tenían cómo subsistir. Entonces, la iglesia, porque la iglesia tiene la autoridad que Cristo le dio, por razones pastorales puso la norma, y fue una norma temporal. No es una doctrina, porque si fuera una doctrina tal cual, hasta la fecha la iglesia pediría diezmos. ¿Por qué será que la Iglesia Católica no pide diezmos? Entonces no es una doctrina, no es una doctrina. Los protestantes lo enseñan como una doctrina. Ahí es donde está el engaño, la mentira, el robo, el fraude. Es una doctrina, Dios no manda, que si no dan.
O sea, le dan a entender a la gente que si no diezmo se van a ir al infierno. Si ustedes no dan diezmo, le están robando a Dios. Ah, entonces quiere decir que tengo que dar diezmo porque no lo doy y le estoy robando a Dios. Y si le estoy robando a Dios, me voy al infierno. Entonces quiere decir que indirectamente, implícitamente, el pastor protestante me está diciendo que si yo no le doy diezmos a él, me voy a ir al infierno. No me lo está diciendo directamente, pero indirectamente. Está usando la Biblia para eso, la está manipulando. Cuando los diezmos se le debían dar a los levitas. Así como los diezmos se le tenían que dar a los levitas, en la actualidad los judíos ya no piden diezmos porque saben que el diezmo se debe de entender dentro del contexto histórico en el cual se pidió. De la misma forma, la Iglesia Católica sí pidió diezmos. No vamos a topar eso con un dedo tampoco. Sí lo pidió, pero ¿por qué lo pidió? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Lo impuso como una doctrina, ¿no? Porque si fuera una doctrina, la Iglesia lo enseñaría hasta en la actualidad. Y el Vaticano, la Iglesia Católica oficialmente no le dice a la gente que tiene que dar diezmos. Es doctrina, es palabra de Dios, es una doctrina. No, no es doctrina. En ninguna parroquia del mundo, ningún sacerdote cobra diezmos. Entonces quiere decir que la Iglesia pidió diezmos, es cierto, pero lo pidió lo puso como una ordenanza específica para salvaguardar muchas iglesias pobres que no tenían cómo subsistir, porque en esa época la gente era muy pobre. La Iglesia lo puso como una norma temporal. Con eso se le calla la boca a esos sectarios mentirosos, diciendo, mira, ustedes también cobran diezmos, sí, pero no como una doctrina, como una norma, y era una norma temporal, porque en la actualidad, ahora en el año 2021, la Iglesia Católica no pide diezmos. Entonces quiere decir que no es una doctrina, la Iglesia nunca lo enseñó como una doctrina, sino como una norma temporal, y por eso yo le dije que pongan mucha atención en principio, y en principio no vamos a dar cuenta por qué la Iglesia lo pidió. ¿Por qué actualmente la Iglesia Católica no pide diezmos para esas mismas comunidades para las cuales la Iglesia Católica pidió diezmos en el año 1545? Esas mismas comunidades existen actualmente, esas mismas comunidades cristianas. ¿Por qué ahora la Iglesia Católica no exige? Porque la Iglesia Católica sabe muy bien que eso no es una doctrina. Lo puso como una norma temporal para que la gente ayude. Pero después lo quitó porque actualmente en Europa y en ninguna parte del mundo se pide y se cobran diezmos. Adelante, hermano. Aquí en la Ciudad de México también hubo un decreto donde la iglesia pidió que si se podía dar un salario al año, si podías darlo, pero no obligó y no se llevó a cabo según lo que yo estoy investigando. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo que tú dices. Y si nos damos cuenta en ese documento también habla que era para la iglesia y no para el pastor. O sea, no para una sola persona. Es para la iglesia en general y para las necesidades de los más pobres. Entonces, lo que pasa que ellos lo que buscan es atacar a la iglesia y van buscando documentos, cómo ir atacando. Eso nada más. También me hicieron este comentario en un video que yo hice acerca del diezmo, donde dice, es que no había ni magisterio que lo exigiera. Oye, pero si el diezmo es de los judíos y la iglesia es de Cristo, o sea, la iglesia viene de Cristo. Entonces, ¿cómo va a haber magisterio en ese tiempo que lo cobraron? Exactamente. Eso era anacronismo se llama. Es algo ilógico y lo dice una supuesta persona que está preparada y que es apologista, que también ya fue refutada. No, preparada para torcer y para mentir y para torcer las cosas, sí, pero está muy preparado. Escucha, hermano Antonio. Que también ya fue refutada aquí por su servidor en un tema. Entonces, hermano, yo también ya como último hermano, Max, quisiera citar los textos bíblicos para que los hermanitos ahí abajo tomen nota. Tomen nota, hermanito, por favor, que es muy importante la cita que le va a dar el hermano Antonio. Ajá, vamos a ir. En el Antiguo Testamento el diezmo es para sustento de sacerdotes, levitas, viudas, huérfanos y forasteros. Deuteronomios 26, 12 al 14, y del 14 al 27. Números 18, 21, 32. Tobías 1, 7 y 8. Judith 11, 13. Hebreos 7, 5. Jesús y los apóstoles no pidieron el diezmo. Lucas 8, 2, 3. En el Nuevo Testamento la indicación es coman y beban lo que les den. Lucas 10, 7, que citaba el hermano Max. Mateo 10, 7 al 9. Ayuda mutua en las primeras comunidades cristianas. Hechos 2, 44 al 45, lo que yo citaba. Colectas. Romanos 12, 26.
Primera de Corintios 16:1, Segunda de Corintios 9:7, salario. O sea, que también hay que tomar en cuenta que los que sirven tienen derecho a su salario. Entonces es Primera de Timoteo 5:17 al 18, Primera de Corintios 9:13, 14, Lucas 10:7. Entonces, si nos vamos también a investigar más adelante, por lo general el diezmo era en especie, no en monedas. Génesis 4:3-7 y Levíticos 27:30-32. Hermano Max, importantísimo el poder tener esto en las manos para poder conocer y así no dejarse engañar. Se los dice a alguien que, vuelvo y repito, viene de familia protestante. Abramos los ojos. Si te topas con este video, analízalo y te das cuenta que te están engañando. Mientras tú batallas para poder vivir, para poder comprarte algo, el pastor con tu diezmo hace muchas cosas, hasta tener avionetas de uso privado, mi hermano Max. Así es, hermano. Deseo agregar algo sobre lo que sobre lo que está hablando hermano Antonio sobre el diezmo y también sobre lo que yo leí sobre el Concilio de Trento. El diezmo, como lo ha entendido la Iglesia Católica, es muy diferente a cómo lo entienden los protestantes, sobre todo aquellos que defienden el diezmo solo en dinero. El diezmo que la Iglesia pedía era en cualquier cosa, mayormente en frutos o lo que producías, no solo en dinero. Los padres de la Iglesia comprendían el diezmo como una oblación voluntaria e indefinida sin ley. Después del siglo V, debido a mayores necesidades por parte de la Iglesia, se estipularon leyes sobre el diezmo, las cuales variaban según la costumbre de los reinos, provincias y lugares, y las cuales fueron creadas con la finalidad de alimentar a los ministros sagrados. Por eso el diezmo era mayormente en alimentos. Sobre todo en España se daba en pan, vino y trigo, aunque no había uniformidad en cuanto a cómo debía ser el diezmo. Siendo honestos con la historia, la Iglesia sí pedía el pago del diezmo, pero no al modo protestante para lucrarse con el dinero, sino al modo cristiano para mantener al ministro y al templo. Actualmente la Iglesia no pide el diezmo en el sentido estricto del 10% de algo, sino de dar más que eso, pero no en dinero, sino con lo que podamos, ya sea ayudando al sacerdote de nuestra parroquia o al mantenimiento del templo, la casa del Señor. ¿Quieres agregar algo más, hermano, a esto? Hasta ahí, hermano, yo nada más decirles a mis hermanos protestantes, a mis hermanos católicos, que en algún momento se han dejado engañar o manipular por los textos bíblicos que muchas veces los protestantes utilizan, como lo es Malaquías, como textos que utilizan ellos para manipular. Hermanos, investiguemos. La iglesia tiene muchísimo, tiene muchas riquezas. Hay documentos muy explícitos dentro de la iglesia que nos ayudan a poder entender mejor la doctrina. Entre ellos tenemos el Tessinger, hermano Max, que es recomendadísimo para poder prepararnos, el catecismo de la iglesia también para poder entender nuestra doctrina. Y démonos cuenta cómo sobrevive la iglesia, una iglesia que tiene millones de fieles. ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo puede ayudar a tantas personas en el mundo? Gracias a la ofrenda y a la colecta que se da a través de, si tú quieres ofrendar algo a través de tu bautismo, está bien, porque hermano Max, ¿será que el bautismo tiene un precio? Yo digo que el bautismo no se puede pagar, no tendríamos la cantidad para poder pagar un sacramento, entonces es una ofrenda, es algo simbólico lo que realmente se da para poder ayudar a nuestra iglesia. Nada más eso, hermano Max, con eso me quedaría. Bueno, muchísimas gracias, querido hermano Antonio, gracias. Ha sido realmente un honor para mí y para este canal tener tu presencia, la presencia del apologista católico Antonio Ortiz en vivo y en directo desde Chiapas, México. Y esperamos, hermanos, que esta prédica de este humilde servidor y del hermano Antonio pues ha sido de gran ayuda para todos ustedes. Acuérdense, católico no de futuro protestante, así que hermano, por favor, como yo les leí lo que yo escribí en mi muro, estudien no solamente la Biblia, la palabra de Dios, estudien
los documentos de la Iglesia Católica, los concilios, los padres de la Iglesia, porque los sectarios están estudiando los concilios de la Iglesia, el catecismo, el Dessinger, para, no porque ellos quieran buscar la verdad, encontrar la verdad, sino para, según ellos, buscar, ahí está bien, hermano, Padres Apostólicos, ese libro, compren todos esos libros de la Iglesia, instruyanse, lo venden en Amazon, en eBay, en otros sitios de web de internet, compren libros, instruyanse, porque como yo dije, los sectarios están estudiando la doctrina de la Iglesia, pero no porque ellos quieren saber la verdad y conocer la verdad, sino para torcer las cosas. Entonces, si un católico no está muy instruido, entonces va a decir, mira, el concilio tal decía esto, y pues si el católico no ha leído el concilio, ¿cómo le va a contradecir? Pues, estudiar los concilios para decir, no, el concilio no dijo eso. O sí lo dijo, pero no lo dijo de una forma que usted lo está torciendo, lo dijo de otra forma. Yo he leído eso. Por eso es importante estudiar, ¿sí o no, hermano Antonio? Para no dejarse engañar por estos mentirosos. Y esperamos, hermano, que este tema les haya gustado y que ha sido de bendición para ustedes. Por favor, compartan este video. Apoyemos también al hermano Antonio en su canal de TikTok. Mándenle la solicitud, suscríbanse para que crezca. El mío todavía me va a faltar mucho para que yo pueda entrar en transmisión vivo. Necesito mínimo 1000 suscriptores. Bueno, Dios primero, pues poquito a poquito se... Muy pronto, hermano. También yo tengo un pequeño canalito acá en YouTube. Voy iniciando. Tengo 37 suscriptores. ¿Cómo se llama el canal, hermano? ¿Cómo se llama el canal? Aparece igual como Antonio Apologeta. Igual que TikTok. Antonio Apologeta. Antonio Apologeta se llama el canal del hermano. Por favor, suscríbanse. Ahora mismo, cuando termine esta transmisión, yo voy a entrar a YouTube y me voy a suscribir. Y también le voy a hacer publicidad en mis foros a tu canal. Así que apoyemos, por favor, la obra apologética del hermano Antonio. Ha sido un gusto y un placer y esperamos vernos pronto cuando se pueda en TikTok. Gracias, querido hermano, desde Chiapas, México, por habernos visitado. Y a ustedes en sus casas, que Dios y la Santísima Virgen María los bendiga. Se despide de ustedes el hermano Antonio Ortiz, en vivo en directo desde Chiapas, y su servidor, hermano Max Rupercalvo, desde la ciudad de Nueva York. Que pasen muy buenas tardes. Y gracias también al hermano Mónico Vázquez, querido hermano apologista, director de Huella Católica, por haber tenido la amabilidad de estar bajo los controles del canal, haber abierto transmisión. Que Dios me lo bendiga a todos. Muy buenas tardes. Ahora sigue mi pregunta, y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos que mantener de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a